Muy buenas noches, hermanos. Escuchando parte de las gratitudes, llego nuevamente a la conclusión de que Dios es bueno. Dios es bueno. Quiero tener en ese tiempo la meditación, pero antes de pasarle la porción bíblica de donde estaremos estudiando, quiero preguntarle, ¿qué conoce de este lugar que le voy a mencionar, llamado Refidim? Puedes poner la primera, solamente la primera, Elizabeth. ¿Qué puede recordar usted de este lugar llamado Refidim? No, todavía no llego a esa porción. ¿Refidim la ha escuchado en la Biblia? Sí. A lo mejor de momento ahorita no puede recordar dónde o en qué momento de la historia lo ha leído, pero quiero recordarle dónde se menciona esta porción y qué sucede, ¿verdad?, en relación a este lugar llamado Refidim. Fue en Refidim donde aquellos dos hombres, Aarón y Hur, sostuvieron las manos de Moisés. Ya puede recordar usted esta historia bíblica. Bueno, fue ahí precisamente en Refidim. Cada vez que Moisés entonces bajaba sus manos, Israel perdía, pero cada vez que eran mantenidas en lo alto, entonces tenía la victoria contra los amalecitas. Fue en Refidim también, hermanos, donde el acto de bondad del suegro de Moisés llamado Jetro le dijo: ¿sabes qué? Pronto vas a descansar, pronto vas a desfallecer. Necesitas considerar lo que te voy a decir, mi consejo. Pon jueces para que ellos hagan la tarea y tu tarea, el trabajo que desarrolles sea más ligero. Y le aconsejó precisamente eso y fue considerado, ¿verdad?, por medio de Moisés, para que la carga fuera no tan pesada, bajo la autoridad y liderazgo de Moisés. Y fue precisamente ahí en Refidim. Y quiero que me acompañe, por favor, a Éxodo capítulo número 17. Hay otro evento en la historia bíblica que aparece este lugar llamado Refidim. Éxodo capítulo 17. Por favor, Éxodo capítulo número 17. Y como manera también de introducción, hermanos, decir que Refidim es una raíz cuyo significado es refrescar. Ese es el significado de esta palabra, ¿verdad? La palabra Refidim en una raíz hebrea, rafat, y que significa refrescar. ¿Está ahí en Éxodo 17? Ok, muy bien. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Unidos, por favor, el 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros
o no? Refidim, hermanos, es este lugar en el cual el pueblo de Israel pudo gozar de la bendición de parte de Dios. Ya lo leímos en esta porción. Un lugar de bendición. Este pasaje, hermanos, nos muestra que el pueblo de Israel estaba pasando por una gran necesidad. ¿Cuál era? No había agua. Llevaban, hermanos, ya algún tiempo, ¿verdad? Habían avanzado por los desiertos y llegaron ante esta situación. Todo el pueblo, tanto como la gente, como los animales de carga, estaban sufriendo por esta gran necesidad, hermanos. Clínicamente se dicen en los estudios médicos, hermanos, que nuestro cuerpo está compuesto por 2/3 partes precisamente de agua. Es decir, el 70% aproximadamente de nuestro cuerpo se constituye por agua. Algunos, como un servidor, a lo mejor está compuesto por 50 de refresco y 50 de agua. Otros de 50 de café y 50 de agua. O algunos que también puedo conocer que no tienen agua, no toman agua, o otros toman mucha agua, ¿verdad? Entonces, clínicamente dice que nuestro cuerpo está conformado por 70% de agua en nuestro organismo. Ahora, había esta situación, este problema, hermanos, que a veces nos llega a afectar a nosotros un día o 2 días y ya estamos bien desesperados, ¿verdad que sí? Últimamente hemos tenido un poquito de problemas en algunos sectores, algunas colonias, de repente que no hay agua y no se anunció y ni siquiera hay para las necesidades básicas. Y es un problema grande y a veces veo en las noticias, ¿verdad?, cómo en la Ciudad de México tienen este problema ya de años, y yo digo, yo ya me hubiera ido de ahí. Es lo que yo pienso. Pero es un problema, hermanos, que ha existido desde tiempo atrás, y en los tiempos bíblicos, hermanos, había también tiempos de sequía, donde no había agua. Y el pueblo de Israel estaba pasando, hermanos, por los desiertos, y uno de ellos fue entonces donde llega a este lugar llamado Refidim, y se encontraron con esta situación, y no había agua para que el pueblo bebiese. Esta no era la primera ocasión en la que Israel tenía una necesidad. En el capítulo 15, ya usted lo puede leer en casa, en el capítulo 15, hermanos, dice que ellos estuvieron 3 días en el desierto de Sin sin hallar agua, hasta que llegaron a un lugar llamado Mara, y ahí no había aguas dulces, sino que eran aguas amargas. Eran aguas amargas. Y Dios ahí, ¿verdad?, hizo la labor de poder endulzarlas ahí, ¿verdad?, en este lugar. Pero después llegamos al capítulo 16, cuando dice, hermanos, también la escritura, que fueron en dirección al desierto de Sin, y ahí se quejaron por falta de alimento ahora. Y Dios ahí provee, y Dios hasta ese lugar les manda tanto los animales, ¿verdad?, los cuervos las codornices, la carne, para que éstas alimentaran al pueblo de Israel por las tardes, y por las mañanas tuvieran el alimento del pan. Aquel elemento, ¿verdad?, que Dios había enviado desde los cielos, y cuando ellos lo vieron dijeron, ¿qué es esto? Era la bendición de parte de Dios, era la provisión, hermanos, de parte de Dios, siempre tratando y siempre dando, ¿verdad?, y supliendo las necesidades de su pueblo. Pero en este capítulo 17 surge de nuevo, hermanos, una necesidad más. Dios los había llevado al desierto de Sin hasta llegar a Refidim, donde de nuevamente, hermanos, no había agua. Pero algo que yo puedo notar en el versículo 1 del capítulo 17 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Conforme al mandamiento de Jehová, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y esto me hace pensar entonces en lo siguiente, hermanos, que muchas de las veces podemos estar dentro de la voluntad de Dios, y aún así atravesar momentos críticos y momentos difíciles. El pueblo de Israel, hermanos, estaba caminando en pos de la dirección de Dios. Recordemos que la nación de Israel era dirigido por Dios, y en la mañana utilizaba un medio y por la noche utilizaba de otro medio, ¿se acuerdan? La columna de nube los guiaba
y la columna de fuego, hermanos, también era su guía, y cuando se detenía el pueblo entonces acampaba. Y cuando aquella columna entonces avanzaba, el pueblo también caminaba. Dios los estaba guiando. Era tiempo, hermanos, de avanzar, era tiempo de seguir, era la voluntad de Dios que pudieran continuar el caminar o el peregrinaje. Y cuando llegan a este lugar, hermanos, en Refidim se encuentran que había una situación difícil. No había agua. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo estaba dentro de la voluntad de Dios y aún así atravesó momentos difíciles, y solamente para recordar lo que la Escritura dice en el segundo libro de Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 11, y dice de la siguiente manera en el versículo 23, segunda a los Corintios capítulo 11. Permíteme, porque estaba en la primera. Segunda, capítulo 11, versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y sigue esta lista interminable, hermanos, de sucesos. Pero aun cuando el apóstol Pablo, hermanos, estaba atravesando momentos difíciles, él se encontraba dentro de la voluntad de Dios. Pedro, estaba en prisión, según el libro de los Hechos en el capítulo 12, y ahí en esos momentos difíciles él estaba orando y estaba cantando a Dios. Pablo y Silas, en Hechos 16. En esos momentos difíciles, hermanos, la bendición que usted y yo tenemos es que precisamente contamos con la seguridad y contamos con la presencia del Señor. Usted y yo tenemos la bendición de que contamos con la ayuda, contamos, hermanos, con la protección, contamos con la misma presencia de Dios. Ante esta necesidad del pueblo, entonces dice la Escritura en el versículo 2 que el pueblo altercó contra Moisés, el pueblo murmuró contra Moisés, y no era la primera ocasión también. No era la primera ocasión en la cual ellos se levantaban ante una necesidad y se dirigían a Moisés. Mira, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira, mejor nos hubiéramos quedado allá. Mira, allá lo que teníamos. Mira, y para acá, y para esto, y para acá el otro. El pueblo murmuraba contra Moisés. Toda la congregación de los hijos de Israel, en Éxodo 16:2, dice que murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y como lo dice también el versículo 2 del capítulo 17 y el versículo 3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Esto de alguna manera estaba, hermanos, esto revela lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Para ellos era más fácil culpar, era más fácil señalar. Para ellos era un poco más fácil dejar la responsabilidad, inculpar a alguien y que éste mismo buscara una solución. Pero no era lo correcto. No era la solución, hermanos. Nuestras reacciones ante las necesidades, la mayoría de las veces son más carnales que espirituales. Eso es lo que hizo la nación de Israel. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel, hermanos. Ante una necesidad, la reacción, ¿verdad? O la actitud que tomó, la reacción primaria fue precisamente más carnal que espiritual. Hermanos, ¿y cuántas de las veces nuestras reacciones son semejantes a las del pueblo de Israel? Nos enojamos. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué sucedió así? Y empezamos, ¿verdad? ¿Y por qué se elaboró de esta manera? ¿Y por qué tiene que conducirse así? ¿O por qué la decisión así? Y empezamos a quejarnos por muchas cosas. La conducta desenfrenada de la nación de Israel era equivalente a tentar a Dios, según nos dice la Escritura en el versículo 2. Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que la conducta de la nación de Israel, la conducta desenfrenada, era equivalente a tentar a Dios, a probar a Dios, a provocar a Dios y a dudar de Dios. Una traducción dice: porque dudan del poder de Dios.
Y la realidad es que sí dudaron, hermanos. Dudaron, número uno, del liderazgo de Moisés. Murmuraron contra él primeramente. Dudaron, número dos, dudaron de la provisión de Dios. Dudaron del cuidado de Dios. Dudaron, hermanos, de las promesas de Dios. Y es más, en el versículo 7, mire lo que dice el versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿qué hermanos? ¿Está pues Jehová entre nosotros? ¿Realmente está Él con nosotros o no? Hasta dudaron, hermanos, de la misma presencia de Dios. Nuestras reacciones entonces, hermanos, ante las necesidades, la mayoría de las veces son más carnales que espirituales. Lo que el pueblo necesitaba hacer, hermanos, lo que ellos necesitaban hacer era mirar hacia quien podía darles la solución ante esta gran necesidad. No era tanto quejarse, no era tanto murmurar, no era ir precisamente delante de Moisés, sino levantar sus ojos al cielo y decirle, Dios, tenemos esta necesidad, ayúdanos. Pero culparon a Moisés y no hicieron nada para solucionar su problema. ¿Cuántas de las veces nosotros también, hermanos, tenemos así reacciones? Y muchas de las veces Dios no es nuestra primera opción. Y empezaron a altercar con Moisés y empezaron a murmurar en contra de Moisés, y a pesar de lo injusto que había sido el pueblo con él, hermanos, a pesar de la presión que estaban causando, e incluso a pesar del ataque que estaban dispuestos a hacer, porque dice el versículo 4, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a agarrar a pedradas, ¿y qué voy a hacer, Señor? Aún a pesar de todo esto, a pesar del intento, ¿verdad?, del pueblo de Israel, Moisés hizo lo correcto. No consideró, hermanos, como una opción la venganza que hubiéramos hecho nosotros. No consideró, hermanos, como una opción la venganza, sino que él rogó a Dios para que le mostrara el camino a seguir, que le revelara su perfecta voluntad. Él no quería equivocarse y mucho menos sufrir las terribles consecuencias de una mala decisión. Lo que usted y yo debemos hacer, hermanos, es precisamente lo que hizo Moisés: buscar el consejo y la sabiduría de Dios. Porque sin duda alguna nosotros no nos queremos equivocar, ¿verdad? Nosotros, hermanos, no queremos sufrir las consecuencias. Queremos que Dios nos revele el camino a seguir. Y para esto es necesario que busquemos al Señor. Porque cuando no sabemos qué hacer, la mejor ruta siempre será buscar la ayuda de Dios, hermanos. Y esto es algo que yo y usted ya lo sabemos. Esto es un principio bíblico que para nosotros no es desconocido. Pero muchas de las veces, hermanos, no lo aplicamos en nuestras vidas. Cuando no sabemos qué hacer, la mejor ruta siempre será el hecho de buscar la ayuda de Dios. Así que Dios le indicó a Moisés qué hacer. Dios le indicó cómo hacer y cuándo hacer. Mire lo que dice el versículo 5, si me ayuda, por favor, versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, por favor. Dios lo quiso hacer así, hermanos, para que ellos mismos fueran testigos y supieran y hubiera una seguridad del milagro de Dios, del poder de Dios y de la presencia de Dios. Para que ellos quedaran satisfechos con la certeza de la presencia de Dios entre el pueblo. Así que cuando Moisés obedece, hermanos, al instante viene la bendición de parte del Señor y hay una agua abundante de la roca. Moisés lo hizo así, en presencia, dice el versículo 6, en presencia de los ancianos de Israel. La Biblia nos dice en el Salmo 114, en el versículo 8, lo siguiente: el cual cambió la peña en
estanques de aguas, y en fuente de aguas la roca. Y otras versiones dice, y en manantiales convirtió la roca. En Deuteronomio, en el capítulo 32 y el versículo número 13, Deuteronomio capítulo 32 y el versículo número 13, hermanos, mire lo que dice. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la piña y aceite del duro pedernal. Es decir, que cuando el pueblo disfrutó, hermanos, cuando el pueblo recibió la bendición de parte de Dios del agua, fue para ellos algo tan dulce como la miel y tan suave como el aceite. Esos días en los cuales usted llega muy cansado a casa y lo que quiere es refrescarse poquito, ¿verdad? Y su esposa le está esperando con una jarra de agua de limón, sudando. Y usted llega sediento, hasta nuestra boca deja de generar saliva, ¿verdad? A consecuencia de la falta de sed, de agua. Y uno llega y ve y dice, bueno, ni dice nada, ¿verdad? Va para adentro. Llega a refrescar, llega a caer tan bien. Cuando la nación de Israel, hermanos, gozó de esta bendición, dice que fue para ellos como agua dulce, como la miel, y suave como el aceite. Jesucristo, hermanos, Jesucristo es el agua que puede saciar nuestra sed. Él es el que puede saciar nuestra necesidad. Él es el que puede saciar, hermanos, nuestra sed. El apóstol Pablo dijo allá en 1 Corintios, en el capítulo número 10, versículo 4, dijo lo siguiente, que Cristo era la roca. Si usted rápido me acompaña a esta porción, 1 Corintios, capítulo número 10 y el versículo número 4. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y el 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, hermanos. Y la roca era Cristo. La peña en Horeb es una figura, hermanos, profética de Cristo, quien fue golpeado, quien fue herido, como dice Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido sanados, curados. Cristo, hermanos, el Señor Jesucristo es el agua que puede saciar nuestra sed. La roca fue golpeada para saciar la sed del pueblo. Y Cristo es esa peña que fue golpeada, hermanos, para saciar la sed del alma humana. No hay nada que pueda satisfacer las necesidades ni contentar los deseos de un alma, sino el agua que sale de esta roca que es Cristo, de esta fuente, hermanos, que ha sido abierta para nuestro favor. Y mire lo que dice Isaías 49 y el versículo número 10, aquí los tengo también proyectados. Dice el 49:10 de Isaías, no tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos, ¿qué cosa? Misericordia, los guiará y los conducirá. ¿A dónde, hermanos? A manantiales de aguas. Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y más adelante en el capítulo 6 y el versículo 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El capítulo 7 de Juan, versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo, hermanos, es el agua que puede saciar nuestra sed. Por eso le pedimos a Él. Por eso buscamos el rostro del Señor. Por eso vamos delante de Él, hermanos. Yo estoy seguro que si yo puedo acercarme a alguno de ustedes o ustedes a un servidor, podemos ayudarnos. ¿Sí? Si yo me acerco a uno de ustedes, ¿me puede ayudar?
Nada más el hermano Vicencio. Sí podemos acercarnos y recibiremos ayuda, pero comprendemos que nuestra ayuda también es limitada. Por más que queramos, a veces no podemos ayudar más allá. Pero el que no tiene límites es nuestro Dios. Por eso le pedimos a Él. Por eso clamamos a Él. Porque Él es la fuente, hermanos. Es una fuente inagotable. Es una fuente de agua, hermanos, que sacia nuestra sed. Sacia, hermanos. Y el pueblo entonces recibió la bendición, y dice el versículo 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? A pesar de la duda y de la incredulidad, hermanos, a pesar de esto, a pesar de los momentos difíciles, a pesar, hermanos, de todo esto, ellos pudieron recibir la bendición de parte de Dios. Reconocieron que necesitaban clamar y pedir a Él. Por supuesto que Moisés lo entendía. El problema no era tanto con Moisés, pero Moisés buscó la solución: acudir al Señor. Yo termino preguntando lo siguiente: ¿hay alguna necesidad en nuestras vidas? Sí, sí, hermano. Todos vamos a decir que sí, porque realmente sí tenemos necesidades. De todo tipo. Hay mucha necesidad. ¿Necesitamos que nuestra alma quede saciada, satisfecha? Sí necesitamos. Pero preguntar también, hermanos, las necesidades o los momentos difíciles que estamos atravesando, las necesidades o los momentos de dificultad nos están llevando a dudar de Dios y de su poder. Tengamos cuidado, porque no es el camino correcto. Si mi situación, si mi necesidad, si mi momento difícil, hermanos, me está llevando a dudar de Dios, yo tengo que poner toda mi confianza en aquel que puede hacer las cosas. Yo tengo que poner mi confianza en el Señor, hermanos, porque dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si esto lo hizo el Señor en el pasado, puede también saciar mi vida y mi alma en el presente y en el futuro. Él lo puede hacer. Él puede, hermanos, Él puede refrescar el alma sedienta desde ahora y para siempre. Él lo puede hacer. Así que si tenemos una necesidad, como el pueblo de Israel, tengamos cuidado con nuestras actitudes, como lo veíamos. Porque podemos estar, hermanos, dentro de la voluntad de Dios. Estamos a lo mejor ahí dentro de la voluntad de Dios y podemos atravesar momentos difíciles. Y si los estamos atravesando, hermanos, tengamos cuidado con nuestras reacciones. Que no sean carnales, sino que sean espirituales. Y también, cuando no sabemos qué hacer, hermanos, la mejor ruta siempre será buscar el rostro del Señor. Y lo último, creemos que el Señor Jesucristo es el agua que puede saciar nuestra necesidad, que puede calmar nuestra sed, nuestra situación, nuestro problema, aquello que nos angustia, la falta de salud, etc. Dios puede saciar nuestra sed. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche